Vamos a ver resultados de la Liga MX. Arrancó ya la temporada de la Apertura 2016 con estos resultados. Tijuana, después de que toda la temporada pasada no ganara el local, por fin lo hizo allá en la frontera, 2-0. Ahí estamos viendo en pantalla los resultados de esta primera jornada, que como jornada inaugural, pues resulta medio sosa, ¿no? Todavía no vemos lo mejor de los equipos precisamente. A destacar, por supuesto, el arranque que tuvo el actual campeón del fútbol mexicano, Pachuca, goleando a su hermano menor 5. Bueno, ya no sé quién es el menor y el mayor ahí, pero goleando a su hermano 5-1 al León. América, que gana 2-0. Quiten eso. Silvio Romero, la flamante contratación de las Águilas, que anotó un golazo frente a los Jaguares de Chiapas. Y bueno, ¿cuál va a ser la jornada número 2? Vamos a ver precisamente partidos de lo que será el siguiente fin de semana de nuestro torneo de fútbol mexicano. Todo arranca la noche del viernes en el Pirata Fuente entre Veracruz y Santos. Para el sábado ya Chiapas frente a Pachuca, aquí en la capital del país, un buen duelo entre escuadras capitalinas. Están adelantando los buenos partidos, Magallanes. Están quemando muy rápido en el calendario. En la primera fecha fue Pumas Chivas, ahora nos tiran luego el Cruz Azul Pumas. Continuamos viendo precisamente la fecha número 2, el mismo sábado, Morelia frente a Querétaro, Tigres frente al Atlas y León frente al Benjamín de la primera división, el Necaxa. Seguimos con la actividad del sábado, Toluca frente al América. Buen duelo, nuevo horario para los Diablos Rojos. Dejaron por fin el horario de domingo al mediodía y se pasan a sábados por las noches. Y Guadalajara, Monterrey, primer partido ¿por de las dónde Chivas, lo vas a ver, Magallanes? Chivas TV será la primera prueba ya. El paquete. Ya no es prueba, más bien ya el primer en serio que tendrá la directiva del Guadalajara en su nueva manera de transmitir sus encuentros. Todo cierra el domingo allá en el Estadio Cuauhtémoc con el Puebla jugando de local. El Puebla que estrena técnico esta temporada en la persona de Ricardo Valdivia. Mucha actividad también el próximo fin de semana entre carreras, que ya sabemos que somos la capital de las carreras. Todo el Paseo de Reforma se ha convertido en una pista como cada siempre fin de semana. El rally ciclista también que se va a llevar en la Plaza Tlaxcuaque la noche del sábado, y también una carrera nocturna en el Hipódromo de las Américas la noche del sábado. Toño Vargas.